Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Café con CEAT, que ya hacemos el número 20, por cierto, esto va creciendo. Vamos a hablar hoy, como siempre, de formación, empleo y sobre todo de algo que hacemos todos los días, que es comer. Y claro, estamos hartos de ver en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales, pues hablar de los superalimentos, hablar de las dietas milagro, hablar de los frutos secos, lo bueno que es ahora, de lo malo bueno que es comer azúcar en la fruta por la noche y por la mañana. Y para resolvernos todas las dudas y no hacer caso de las redes sociales, hoy tenemos a una profesional muy importante en la nutrición y con mucha experiencia, como es María Cobo. Buenos días, hola, María, o buenas tardes, lo que sea. Encantada. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir a Café con CEAT. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Bueno, doble agradecimiento porque también nos das charlas, nos das algunos cursos de vez en cuando de nuestras acciones formativas, en concreto la última que hemos tenido de cuidado personal, donde hemos mezclado un poco de comida saludable con la imagen personal en cuanto a la estética y la vestimenta, y también la mente, ¿no? Tener equilibrada para tener una buena atención al público. Así que agradecimiento doble. Muchas gracias a vosotros por contar siempre conmigo. Pues tenía muchas ganas de que vinieras porque, claro, la salud nutricional es algo que nos afecta a todos y todos los días. Diariamente, eso Y ahora tenemos muchos impactos por las redes sociales y ya tenemos, la sociedad en general, tenemos muchas dudas de cuándo hay que comer las cosas y la cantidad y si es bueno o no es bueno. Todo será depende, ¿no? La palabra depende. En muchas ocasiones, sí. Pero bueno, ¿quién es María Cobo? Para quien no te conozca. Bueno, pues soy nutricionista desde hace 20 años, me diplomé en la Universidad Autónoma de Madrid. Por entonces era una carrera, una diplomatura muy nueva. Yo soy la segunda promoción de la universidad. Y bueno, pues en su momento yo pues iba para enfermería como gran parte, pero de estas cosas que las agujas no eran mucho lo mío, y tenía claro que quería una parte sanitaria, pero que quizá las agujas no era lo que más me llamaban. Y bueno, me encontré con nutrición y la verdad es que es una carrera apasionante, es una carrera súper bonita. Y el problema, como bien dices, pues es que hay mucho intrusismo. Entonces todo el mundo sabe de alimentación, o porque me ha dicho el vecino, o porque me ha dicho TikTok, o porque lo he visto en internet, y entonces pues se generan muchísimas dudas y muchas dudas que al final se terminan creyendo, que el problema es ese, que yo a fecha de hoy en consulta pues siguen viniendo bulos de, dices tú, pero ¿cómo ha podido llegar eso a esto? Pero bueno. Sí, por clasificar, también hay, lo tuyo es una diplomatura universitaria, y también hay ciclo de grado superior, ¿no? Está el técnico, en educación, que es técnico, ¿no? Eso es. Eso es técnico en nutrición. Y lo tuyo es diplomatura en nutrición. Lo mío es diplomatura, sí. Hay técnicos muy buenos. Por también dejarlo claro cuál es la diferencia. Pues a muchos invitados les pregunto pues algo gracioso, curioso, que ha pasado en las personas que has atendido. Algo que tengas de recuerdo así, un poco enlazando con esto de los bulos, ¿no? Porque al final una mentira contada muchas veces se convierte en verdad, ¿no? Es un poco lo que pasa ahora en las redes sociales con las fake news. Entonces, algo que te haga así... Bueno, es que como anécdotas tengo un montón, vamos a ver, todos los días tratas con personas en consulta. A lo mejor que te engañan, ¿no? Cuando hay Bueno, eso está... Pero ya no me creo ninguna, ya los pillo yo más llena de ellos. Sí. ¿Cómo los pillas? ¿Cómo los pillas cada vez? Guay, se pilla enseguida. La gente se queda... Vamos, es una pregunta muy tonta, es en plan, ¿qué comiste ayer? Y se quedan así, ay, pues no me acuerdo. Y dice, ya te he pillado, ya sé que no lo hiciste bien. Yo estuve una vez en tu consulta hace años y me acuerdo que cuando iba me vaciaba los bolsillos, todo, o sea, me ponía la ropa que menos pesaba. Totalmente, está bien. Era un estrés que voy a ver a María, que me va a subir a la báscula, me va a regañar. Sí, ahí en diciembre en pantalón corto. A pesar de eso, no te has hecho enemigos, ¿no? No creo, no sé, por lo menos los enemigos que me he creado no me lo han dicho como tal. A mí lo que me gustaba mucho es que me digas, ¿qué día te quieres exceder? O sea, claro, me dejabas un día. Un permitido, exactamente. Muy bien. Nosotros tenemos ahora una parrilla de cursos de cocina cortos. En principio va dirigido al sector de la hostelería, pero bueno, tenemos cabida a cualquier persona
sobre todo que esté trabajando, que es un curso de trabajadores. Entonces tenemos cocina sana, cocina vegetariana, cocina temporada. La cocina vegetariana puede ser estimulante a los sabores y nos quitamos ese estigma de son hojas, ¿no? Bueno, pero no solo son hojas, es decir, la comida vegetariana es riquísima en sabores, en colores, se pueden mezclar con un montón de cosas. Es decir, claro, es que lo que es eso, muchas veces en consulta uno de los estigmas que mucha gente se piensa que va a un nutricionista o que va o que quiere bajar de peso, entonces tiene que hacer una dieta restrictiva y solamente puede comer verduras y verduras al vapor, que no puede comerlas de otra manera, pero hay un montón de formas de cocinar, de mezclar. Hay verduras que muchas veces conocemos que tienen un sabor súper potente y que mezcladas con un simple queso pues te crea un plato estupendísimo y es súper saludable y completa en proteínas de origen animal, es completa en antioxidantes, en vitaminas, es súper completa y súper estimulante. Está bueno, ¿eh? Está buenísima, sí, sí. No, cuidado, es que luego hay ensaladas que llevan más calorías que si te comes un plato de pasta, ¿no? Porque quiero echarle queso o claro, depende del tipo de queso, las salsas. Si como ensalada. Claro, sí, eso sí me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Yo anoche cené ensalada, pero una ensalada César, con el pollo rebozado, los picatostes y la salsa ahí bien bañaica. No, hombre, vamos a ver, estamos hablando de algo, pues eso, evitando salsas o haciendo salsas a base de un yogur natural, por ejemplo, o a base de una mezcla de aliño con un poquito de aceite de oliva, soja, es decir, salen salsas súper buenas y súper saludables, que dan muchísimo sabor y luego una ensalada es que entra de todo, es decir, está desde la típica lechuga, tomate, pepino que conocemos todo el mundo, pero hay un montón de ensaladas con verduras crudas que no conocemos y que no conocemos como crudas, es decir, porque yo, pues, por ejemplo, un champi crudo, nadie optaría por echar en una ensalada un champi crudo o un calabacín y todo eso pues se puede hacer y se crean ensaladas súper bonitas. Y eso es una de las cosas que también la gente cuando va a consulta, ya te digo, las que no son enemigas me vienen y me dicen, ¿no? Dice, estoy aprendiendo mucho a cocinar, es decir, me estás diciendo muchos trucos, yo pensaba que esto iba a ser más soso, pero es que es verdad, es que no tiene por qué ser una comida sosa ni una comida, pues el típico judías verdes ahí solas al vapor. Sin aceite ni nada. Sí, la remolacha parece ser que es muy buena, ¿no? La remolacha está súper cargada de antioxidantes y vitaminas, es decir, es un alimento buenísimo. Sí, yo creo que está subiendo mucho la comida preparada, porque tenemos poco tiempo, trabajamos muchas horas, cuando no queremos hacer luego nuestro ejercicio, nuestro deporte, conciliar la vida personal. Entonces, es como que cocinar como antiguamente la cocina tradicional se está perdiendo. O sea, claro, ya no están las mujeres en casa, por suerte, como estaban antes, y cocinaban, y ahora pues tienes que ir un poco a lo rápido, sobre todo entre semana, ¿no? Esas comidas preparadas nutricionalmente son para salir del paso. ¿O hay de todo? Hay de todo, es que hay de todo. Es decir, es que hay comidas preparadas que yo incluso, pues ves pues eso, que en la vida diaria pues estamos muy atareados y muchas veces pues el llegar, cocinar, preparar y encima pensar en algo que tienes que comer saludable, pues no llegas. Y tenemos muchos recursos, es decir, está la ensalada César, que como te digo, pues quizá, aunque lleva ahí la lechuga, pues no es la opción más saludable, pero por ejemplo, un gazpacho ahora fresquito, está más rico el casero, pero nos puede valer, por ejemplo. Y luego hay que desestacionalizar ciertos alimentos. Un gazpacho se puede tomar todo el año. Yo lo recomiendo incluso todo el año. Lo que pasa es que sí, está muy temporizado, ¿vale? Pero una crema de verduras de las que te vienen también preparadas, pues oye, pues también es un buen recurso, más que el huevo frito y las patatas fritas de bolsa congeladas, que muchas veces, pues yo voy corriendo y me he preparado un huevo frito y unas patatas fritas.
pues si se tarda menos en meter la crema de verduras en el... Pero bueno, el huevo frito no es malo, ¿no? No me lo quites. No, no es malo. Pero las patatas de bolsa congeladas... Sí, las patatas sí, es así. Pero un huevo frito en aceite de oliva no puede ser malo. No. También hay que comerlo a la plancha, cocido, también. Sí. Pero sí, bueno. Además los huevos... Baja temperatura, está buenísimo. También he pasado por agua. Los huevos y en el microondas se hacen de 1000 maneras y lo tienes en cuestión de un minuto. No llega ni a un minuto, 50 segundos tienes un huevo pasado por agua en el microondas. ¿Cuántos huevos es recomendable a la semana? Porque se hablaba de 4 o 5... Pues mira, los huevos es un mito que ha costado mucho bajarlo de donde estaba. Es decir, es uno de los mitos que además se repite mucho en consulta. Es decir, estaba muy relacionado con el colesterol, porque la yema tiene un componente procolesterol, es decir, tiene una parte de colesterol, y entonces era uno de esos mitos que decían, tienes el colesterol alto, no puedes comer huevos. Y no puedes comer huevos, pero sí puedes comerte unas chuletas de cordero o sí puedes comerte un chuletón. Entonces se ha visto que no, es decir, el huevo es verdad que tiene una parte en la yema que es de colesterol, pero no es significativa para elevar el colesterol en sangre. Entonces los huevos a fecha de hoy se sabe que podemos tomar huevos a diario. Fritos todos los días no, ¿vale? Pero se pueden comer huevos cocidos, huevos en tortilla francesa, revueltos, pasados por agua. Es decir, ahora hay mucha tendencia también, por ejemplo, a colocarlo en el desayuno como fuente de proteína, que está muy bien. El otro día vi en la radio, bueno, se oyes tantas cosas, lo que estábamos hablando un poco de impactos por todos lados, redes sociales, radio, televisión, que claro, el hidrato de carbono por la mañana no es bueno. El pan, la tostada del pan de toda la vida, que no es lo más saludable para desayunar. Entonces, toda la vida tomando tostada, y también decían que si le ponías aguacate, que no le pusieras aceite de oliva, porque iba a tener un exceso de grasas, ¿no? Vamos a ver, yo la sigo recomendando, la tostada de pan, preferiblemente integral, eso sí. Es decir, si se ha visto que el pan blanco no, al contrario, no aporta nada de fibra, y al no aportar nada de fibra, pues es muy pro a otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la diabetes, ¿vale? Suele provocar alteraciones en glucemia o las controla mal. Pero en cambio un pan 100% integral que tiene un contenido en fibra elevado, esa fibra va a ayudar a mantener las glucemias en sangre, ayuda a bajar el colesterol y triglicéridos en caso de tenerlos elevados, el vaciado gástrico es más lento. Entonces, a igual cantidad de blanco que de integral, te encuentras durante más tiempo saciado, y luego pues, lo bueno que tiene la fibra también, pues que ayuda un poco a ir al baño, ¿no? Entonces, yo a fecha de hoy la tostada la sigo manteniendo y la recomiendo en mi consulta vamos, casi al 100% de los pacientes. Es decir, yo, un niño que viene a consulta y que come galletas, digo, mira, quítame las galletas y me pones tu tostada. El tema de ponerle a esa tostada, por supuesto que importa. Es decir, no es lo mismo ponerle un salchichón que ponerle un tomate rallado, por ejemplo, natural. ¿Que quieres irte al aguacate? El aguacate es una fruta grasa. Las grasas que aportan son buenas, no parecidas, pero bueno, también buenas como las del aceite de oliva. Pero claro, al ser grasas, sí es cierto que el valor calórico lo tienes ahí, porque el aceite, la grasa es lo que más calorías nos va a aportar. Si estamos intentando hacer o mantenernos un poco en nuestra línea, más o menos unas calorías, pues sí es verdad que tienes que controlar el aceite de oliva cuando ya pones aguacate. Estoy poniendo aceite más aceite, ¿vale? Bueno, entonces, todo depende de la cantidad que pongas y del tamaño que tenga la tostada, ¿no? Exactamente, porque igualmente pues hay mucha gente que a esa tostada de pan integral pues empiezan con el aceite, empiezan a pasar y se crea una balsa, pues eso tampoco es lo más recomendable. ¿Has visto este que hacía el Paco Roncero, el del bocadillo de aceite? Sí, que chorreaba por todos lados. Le ponía 3x2 aceite. Claro, pues tenemos por los memes que salieron. Claro, el aceite de oliva está muy bien, el pan integral está muy bien, pero claro, todo en la cantidad justa. Por aclararlo, el pan blanco es hidrato de carbono. El pan integral también. Son iguales. Son iguales, ¿no? Son igual. A nivel de calorías también se llevan muy poquito. Lo único, el pan blanco te sacia más, ¿no? Al contrario, o te hincha más, ¿no? Te hincha más. El pan integral está hecho con una harina que es integral, que no ha sido limpiada, ¿vale? Que no es blanca, entonces no está limpia, entonces tiene un contenido en fibra bastante elevado.
y esa fibra lo que hace es saciarte. La fibra normalmente en nuestro cuerpo, algunas fibras... Pero también lleva grano, ¿no? Lleva la piel del grano. Sí, ¿no? lleva el salvado, en algunos casos lleva el salvado. Entonces esa fibra lo que hace es actuar como esponja en tu estómago, ¿vale? Entonces te encuentras durante más tiempo saciado. Y ese hidrato de carbono se convierte en azúcares, ¿no? En el cuerpo, o parte, ¿no? Los hidratos de carbono, tenemos dos tipos de hidrato de carbono. Tenemos hidratos de carbono simples y complejos. Digamos que los simples es el azúcar que nosotros conocemos. Y luego tenemos el hidrato de carbono complejo, que sí es azúcar, pero no es azúcar. Es decir, el hidrato de carbono complejo se dedica a nuestro cuerpo a otra cosa que no es elevar la glucemia en sangre, como nosotros conocemos. Vale. Entonces, cuando dicen por ahí algún iluminado, los 3 venenos para el cuerpo, que es el azúcar, la sal y el pan... La harina blanca, lo que dicen. Sí. Vamos a ver, todo en extremo es malo. Hemos llegado hasta aquí por nuestros padres y abuelos. Se han hinchado a comer pan blanco. Y no tenían otra cosa y tal. Vamos a ver, la harina blanca se puede comer, es decir, nosotros podemos comer un pan blanco, pero sí es cierto que se ha visto que es mucho más saludable tomarlo integral. Es decir, que el tomarlo integral tiene ciertos beneficios que el blanco no lo tiene. Al contrario, el blanco es pro diabetes, pro enfermedades crónicas, etcétera. ¿Y la sal por qué es mala para el cuerpo? La sal es que influye mucho no en el riesgo necesitamos sodio en el cuerpo y se lo estamos añadiendo. Pero no necesitamos tanta cantidad. Es decir, nosotros, es verdad que la sal es un potenciador del sabor de los alimentos, pero claro, hemos llegado a extremos de ponerlo en cantidades demasiado elevadas. Y la sal en cualquier ser humano, desde el más pequeñito al más mayor, desde el que es sano completamente hasta el que está enfermo hasta las cejas, la sal, un exceso de sal es un riesgo cardiovascular. Y hay 1000 estudios que nos hablan de ello. Entonces, es verdad que no es un veneno si controlamos esa cantidad. En ciertas enfermedades, sobre todo relacionadas con el riñón o ya en enfermedades cardiovasculares definidas, pues está prácticamente eliminado porque, claro, les afecta muchísimo más. Pero que la recomendación es que todos nos acostumbráramos a cocinar con la mínima cantidad posible de sal. Claro, y sobre todo porque lo que comes que no cocinas, no sabes la cantidad de sal que puede llevar. Claro, ¿no? El problema es eso. ¿Cuál es la cantidad idónea de sal al día? En gramos. En gramos, 2 gramos. 2 gramos. 2 gramos de sodio, 5 de sal. 5 gramos de sal, según la OMS. ¿Y azúcar? 25, sí. Eso fue uno de los... en el último curso que hice con las chicas de aquí, esa clase les gustó mucho porque, claro, les traje los típicos alimentos etiquetados para que vieran un poco, pues eso sí, si la recomendación son 25 gramos de azúcar al día según la OMS, ¿cuánto tiene unos cereales? Un batido de chocolate. El batido de chocolate por la mañana ya te pasas, ya no puedes tomar nada más de azúcar en el día. Un colacao, ¿eh? Yo he crecido con el colacao. Sí, y yo también, pero yo creo que mi madre no tenía tanto conocimiento como nosotros tenemos ahora. Nadie tiene conocimiento. Bueno, has dicho una cosa muy importante y enlazamos lo del etiquetado de los alimentos. El Nutri-Score, ahora que vemos a veces, creo que llega hasta la E, ¿no? O la F. Cuéntanos un poco por qué parece ser que unos cereales procesados tienen la etiqueta A y un loncheado de jamón no lleva ni etiqueta. Vamos a ver, el Nutri-Score lo que hace es comparar los mismos tipos de alimentos entre sí. Es decir, si tú te vas a comprar cereales, dentro de los cereales tendrás etiqueta A y etiqueta C, D, E. ¿Vale? Entonces, los que te están marcando es que los cereales de etiqueta A son más saludables con respecto a los cereales de etiqueta D. Pero que puede ser un ultraprocesado que tenga 7 Es, ¿no? 7 estabilizantes. Exactamente. Y no sea nada saludable. Solamente que entre todos los de la misma categoría. Es verdad que es una herramienta que se ha lanzado para intentar ayudarnos a elegir alimentos más saludables, pero que es verdad que no se ha llegado a explicar ni ha llegado exactamente cómo debería la sociedad y nos hace un poco de lío. Es decir, nos hace un poco de lío. Porque claro, pues están los copos de avena, que igual tienes copos de avena que te ponen que es la C simplemente por las calorías que tiene. Y luego un ultraprocesado que tiene la A porque tiene menos calorías, pero claro, le han echado otro tipo de ingredientes. Entonces hacen un poco de lío.
hacen un poco de lío. Por ejemplo, creo recordar que el aceite de oliva virgen extra, está en rojo, quiero decir, está en la D, creo recordar, en la D o en la E. Por eso. Crea confusión, ¿no? Crea muchísima confusión. Pero lo suyo es que dentro de si queremos utilizarlo bien, sería eso. Es decir, si yo voy a elegir unos cereales y esos cereales, tengo varios tipos de cereales, pues sí que me sirve mirar el Nutri-Score. ¿Por qué? Porque voy a tener cereales que son la A, voy a tener cereales que son la B, voy a tener cereales que son la C y me pueden dar más pistas. Pero siempre tienes que contrastarlo con los ingredientes. Tienes que estar leyendo ahí en la etiqueta, ¿no? Muy bien. Una duda que yo tengo. O sea, el huevo es bueno y si es crudo, ¿no? Se puede tomar. Es ¿Crudo? Crudo. Hay gente que se toma huevo crudo, ¿no? Hay gente que se toma el huevo crudo, pero no significa que sea... No quiero decir saludable, seguro. Vale. No, pero y el aceite de oliva es bueno. Sí. Entonces lo juntas y haces una mayonesa. Y entonces la mayonesa ya es como... Cuidado, que... Las industriales. No, la casera. Siempre la mayonesa como que tiene... No te puedes comer mucha cantidad de mayonesa, ¿no? Claro, pero porque tú necesitas un huevo y 100 mililitros de aceite para crear esa mayonesa, por lo menos, es decir, más o menos a ojo, ¿vale? Entonces, tú realmente ese huevo es saludable, el aceite de oliva es saludable, pero en menor cantidad. Si tú te vas a comer los 100 mililitros de mayonesa en una comida, vamos a ver, llevas ingredientes saludables, pero a nivel de calorías te estás pasando. La mayonesa casera es saludable, ¿no? Es saludable. El problema que tiene la mayonesa casera, y cuando llegan estas fechas más todavía, es que seguridad alimentaria hay poca, porque con el calor enseguida se puede crear un problema. Sí, de hecho en algunas zonas, en algunas regiones de España yo me he encontrado que la tortilla no la pueden hacer con huevos, la tienen que hacer con huevina. Con huevina. En la restauración hospitalaria, por ejemplo, está prohibido el utilizar huevos para hacer tortillas. Utilizamos la huevina. Por eso. Muy bien, háblame de los superalimentos. Otra cosa que parece que hay unos alimentos aquí como llevan la S, igual que Superman. Y luego lo veo, aceite de oliva, frutos rojos. ¿Qué superalimento es ese? Vamos a ver, lo que quieras entender por superalimento. Es verdad que, pues eso, que con esto de las modas, etcétera, pues sale un alimento y es todo ese alimento. Pero vamos a ver, no sé, yo me acuerdo de unos años que salió el tema de la cúrcuma, que era un superalimento, la cúrcuma, y luego te metías a ver los estudios que había sobre la cúrcuma y te encontrabas los estudios de cúrcuma y encima estaban hechos quizá en Asia, que era donde más la utilizaban, y claro, podían tener muchísima más repercusión de la que podíamos tener nosotros tomando la espinacas de Popeye, ¿no? Exactamente. Que Popeye lo hizo la Asociación de Fabricantes de Espinacas en Estados Unidos. Exactamente, hierro las espinacas tienen, hay menos, pero bueno, ya está. Que el caso es ese, es decir, sí es cierto que hay alimentos que tienen muy buenas cualidades nutricionales y que combinado con otros alimentos comunes, pues al final creas una alimentación, superalimentación, pero al final solos se quedan cojos, porque un alimento solo no tiene todos los nutrientes que tú necesitas. ¿Pero qué se denomina superalimento? Por ejemplo, los frutos rojos, los arándanos, ¿no? Sí, porque pues son ricos en vitaminas. Y en antioxidantes, es decir, sobre todo destacan por su cantidad de antioxidantes, ese tipo de alimentos. Pero es eso, el brócoli, por ejemplo, también es muy rico en antioxidantes, tienes el pimiento que también es muy rico en antioxidantes, en vitamina C, alimentos que son muy ricos en vitamina C, pues también los consideran superalimentos, es decir, al final un superalimento lo consideran pues esos alimentos que nutricionalmente tienen unas cantidades altas de vitaminas, de antioxidantes y que se cree que tomándolos en una cantidad determinada pueden crear beneficios para la salud. Más o menos, es lo que se considera. Tenemos muchos, pero que el resto también hay que tomarlo. Claro, es que es más de lo mismo. Ahora en los gimnasios, pues proteína. Hay que tomar proteína para hacer músculo y ahora te encuentras ya las barritas de proteínas, yogur con proteínas. No sé, al final esa proteína es...
Animal, vegetal, por supuesto sintética, entiendo. Sí, puede venir del suelo de la leche, es decir, puede ser de muchos tipos, pero en principio es verdad que hay una moda de tomar una cantidad de proteína excesiva que nosotros no necesitamos realmente, a no ser que tengamos nuestras necesidades aumentadas por alguna circunstancia, como puede ser, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza bastante repetitivo, es decir, que no es que vaya al gimnasio una vez a la semana, ¿vale? Es decir, sino que vaya más veces a la semana y realmente tenga un entrenamiento de fuerza bastante cañero, ¿vale? Luego, por ejemplo, hay enfermos, algún tipo de algunas enfermedades también requieren un gasto más elevado de proteínas. Entonces, sí es cierto que en ese tipo de personas sí que se aprovechan de un consumo mayor de proteínas. Pero una persona de calle que hace un ejercicio moderado o que va al gimnasio 2 veces en semana, que tampoco está haciéndose un atleta profesional, etcétera, una ultramaratón. En principio no es necesario tomar tal cantidad de proteínas. Al contrario, si sobrecargamos nuestra proteína, nuestros riñones también están sufriendo. Están sufriendo porque al final nuestro órgano los riñones son los que procesan la proteína y cuando están sobrecargados de proteína solemos tener problemas. Además, la proteína necesitamos enzimas, ¿no?, para metabolizarla. Las proteínas se dividen, es decir, cuando nosotros ingerimos esa proteína, nosotros no utilizamos en sí toda la proteína. Nuestro cuerpo lo que hace es romperla en aminoácidos. La proteína está compuesta por aminoácidos que hacen la cadena y que el total de la cadena es la proteína. Entonces, sí es cierto que hay ciertos aminoácidos que se llaman esenciales porque nuestro cuerpo no los produce, los tenemos que aportar sí o sí de la alimentación. Por eso, por ejemplo, la proteína que nos aporta el huevo es una proteína de excelente calidad porque tiene una composición en aminoácidos esenciales bastante buena. Entonces, el que nosotros comamos huevo o que recibamos la proteína del huevo, por ejemplo, es una proteína biológicamente bastante buena, bastante satisfactoria. Entonces, nosotros cuando procesamos esa proteína, al final terminamos procesándola por nuestro filtro, que es nuestros riñones. Y el exceso de proteínas se va cargando la funcionalidad de los riñones. A fecha de hoy, actualmente, sin querer tomar un exceso de proteínas, ya tomamos un exceso de proteínas con respecto a las recomendaciones nutricionales. Es decir, igual en una persona normal, ¿vale?, se recomienda tomar entre 1 y 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es decir, si te vas a una persona que pesa 60 kilos, son 60 gramos de proteína. Te digo yo que una persona que pesa 60 kilos no come 60 gramos de proteína. Comerá 80 y 100 gramos de proteína diarias. Si luego encima está influenciada por esa tendencia de tomar más proteína de la que necesitamos, pues igual se está metiendo hasta 120 gramos de proteínas. Tú imagínate los riñones en ese caso. Claro, al final tenemos mucha incultura alimenticia de las personas y no sabemos, porque todo depende también de las calorías que quemes a lo largo del día. Depende de tu profesión, de tu movimiento, de lo que hagas. Entonces tienes que adecuar tu dieta a tu vida. Exactamente, digamos. Una vida de oficina sedentaria que quemas 2.000 calorías porque 2.500 al día, si acaso. Claro, pero tú imagínate, es que además los nutricionistas, cuando hay un atleta, es decir, cuando una persona es un atleta profesional o semiprofesional, detrás tiene a su médico y tiene a su nutricionista, que le hace un cálculo súper exacto de lo que tiene que comer, tanto en calorías como en proteína. Es decir, y cuándo la tiene que comer para reponer, para aprovecharla mejor, para rendir más, es decir, todo eso está detrás. Es decir, el típico persona que nos vamos al gimnasio 2 veces a la semana y nos creemos que tenemos que tomar proteína o creatinina o tal, pues al final la vamos a liar. Esos suplementos, ya que los dices, a mí me da mucho miedo, porque sobre todo cuando
Y el magnesio, ahora yo conozco gente que se toma el magnesio a paladas. El magnesio, el colágeno. Eso ¿hasta qué punto, María? Vamos a ver. Es que como hay mucha gente ya hace deporte y que los gimnasios están llenos y cada vez hay más, porque ahora hay una moda de hacer deporte, que está muy bien. No, que está muy bien, es decir, que seamos activos y que hagamos ejercicio, bien en el gimnasio, en la calle, donde sea, es importante. Consuma estos batidos de proteínas, creatinina. A mí me da mucho miedo, porque al final quien les está, si se asesoran en alguien, normalmente no suele ser un nutricionista, porque el nutricionista te va a decir eso, te va a decir, pues vamos a ver qué es lo que comes habitualmente, cuánto ejercicio haces, cuándo haces tu ejercicio y vamos a valorar si necesitas realmente un aporte, un suplemento de lo que se vaya. Pero sí es verdad que da mucho miedo porque al final quien te recomienda esos tipos de productos, pues suele ser el amigo que ahí lleva yendo 2 meses más que tú, o suele ser el primo, o suele ser quizá la persona que trabaja en el gimnasio que algún conocimiento tendrá, pero quizá no es la más apropiada para saber qué es lo que tienes que tomar en función de lo que ya vienes comiendo en casa. Entonces, da miedo, sobre todo da miedo porque yo en consulta he recibido a madres y padres preocupados porque el niño ha empezado al gimnasio y ya le han metido el batido, es decir, niños adolescentes, estoy hablando de 13, 14 años, y eso da mucho miedo, es decir, que ya estén influyendo en tómate el batido, tómate la proteína en unos niños de 12, 13 años que lo que tendrían que estar haciendo es jugar al fútbol en la calle, al balón, o que vale, que si quieren ir al gimnasio bien, pero no a ese nivel. Es decir, no a nivel de que hay que tomar y que no hay que tomar, etcétera. Es decir, hay que hacer deporte porque es saludable, porque crear el hábito de hacer ejercicio, de estar activos, es muy importante, pero no contrarrestarlo con la toma de suplementos. No, al final es que eso es química, es todo, es todo química. Es todo química y al final... Química que no necesitamos. Es decir, exactamente. O sea, química que no necesitamos. Hay muchas personas que están en contra de tomar medicamentos porque no quieren tomar cosas químicas. Sabemos que hay algunos que se necesitan. Te diría hasta titulares de farmacia que intentan tomar todo natural hasta que ya no queda más remedio y son farmacéuticas. Pero es que lo natural no siempre es lo más saludable tampoco. Es decir, entonces, en vez de tomarse, si no pueden dormir, bueno, toman una pastilla para dormir y toman algunas infusiones o lo que sea. Están siempre intentando evitar el meter química al cuerpo. Que, hombre, obviamente no hay más remedio muchas veces y cuando tienes alguna enfermedad o algún proceso vírico no te queda más remedio. No queda más remedio. O sea que, y los antibióticos están por algo. Ni que los hubieran inventado antes. Exactamente. Pero sí, pero cuesta. Yo que me parece muy curioso ahora. El tema del magnesio me ha chocado. Porque dicen, no, si es que es bueno para el cuerpo. O sea, sí, bueno, pero, si le hace falta, si no. Sí, pero que es algo lo desechas, ¿no? Pero que es algo que podemos incorporar mediante alimentos. Es decir, que no hace falta tener ningún suplemento aparte. Es decir, que el que tomamos de los alimentos ya no es suficiente para cubrir nuestras necesidades. Claro que el magnesio es importante, es decir, es importante, pero en exceso... Pero el agua tiene magnesio, el agua mineral tiene magnesio. En exceso, pues es eso, tu cuerpo no lo va a absorber, directamente lo va a eliminar. Cuando hay un exceso se elimina, es decir, no hay más. Y ahora que llega, bueno, primavera hemos tenido poca, hemos pasado el verano, ahora que empezamos con este agotamiento, ¿no? que nos da la primavera. ¿Qué alimentos podemos, en vez de recurrir a algo químico, alguna pastilla, para este cansancio primaveral? Vamos a ver. ¿Qué nos da más energía? Vamos a ver, tenemos que buscar fuente de vitaminas, ¿vale? Vitaminas y minerales. ¿Dónde lo encuentras? Las frutas, las verduras, ¿vale? Aunque parezca que son poco calóricas, ¿no? Y que lo que necesitamos son calorías, en realidad no necesitamos calorías. Muchas veces lo que necesitamos es tener ese chute de vitaminas y de minerales. Y donde más lo vas a encontrar, nuestra fuente de vitaminas y minerales son las frutas, son las verduras. Es decir, cuando ya partes de estar cansado y encima haces una comida copiosa, como pueden ser, por ejemplo, unas alubias, unas habichuelillas con nuestro chorizo o morcilla que tienen costumbre de echar por esta tierra, ¿no? en esa cazuela, pues si antes estabas agotado, después de comértelo te deja por los suelos. Esto, ¿no? Te deja por los suelos. En cambio, si te comes un plato de verduras frescas y terminas con tu fruta, pues mira,
Qué bien, chute de vitaminas y minerales. Me leí un libro que era un poco la biografía de Andrés Iniesta, el futbolista, y al principio de su carrera, cuando se fue de Fuentealbilla, del pueblo de Albacete a Barcelona, se fue su madre y le hacía comida casera. Y tenía muchas lesiones. Entonces el nutricionista del Barcelona le dijo, hay que cambiar la comida. Está muy buena la comida de tu madre, pero vamos a cambiar esto. Y cambió, y claro, ganó elasticidad en los músculos, en los tendones, entonces y tuvo muchas menos lesiones por la alimentación. Por la alimentación, sí, la alimentación es que es muy transversal, es decir, que la alimentación hay muchos, influye en muchísimos temas del día a día. Es decir, desde pues eso, ese cansancio, ese malestar, muscular, fatiga, es decir, en tema de deporte, en tema de recuperación, en tema de enfermedades crónicas, de inflamaciones, es decir, tenemos un montón de sitios en los cuales la nutrición puede ayudar a prevenir, no a curar del todo, pero bueno, a ayudar en esa terapia de recuperación, etcétera. Así que muy bien. Vamos a ir ya acabando, pero te quiero preguntar por la fruta. La fruta, ¿cuándo se toma? ¿Cantidad? ¿Es buena a lo largo de todo el día o no? ¿Por la noche no? ¿Por la mañana no? Otro mito, ¿no? Venga, vamos a desmitificar otra. A ver, la fruta es súper saludable. A cualquier hora. A cualquier hora. Es decir, la fruta, si vamos a nivel de calorías, tiene las mismas calorías a las 11 de la mañana que a las 10 de la noche. Es decir, a nivel de calorías, ¿de acuerdo? A nivel de cantidad, la recomendación, ¿vale?, es que tomemos entre 3 y 5, bueno, lo suyo serían 5 piezas de fruta y verduras al día, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos de fruta, vamos a contar con que sean 3, 4 piezas de fruta al día. Yo siempre lo digo, el cuándo lo pone cada persona, es decir, hay gente que tiene costumbre de tomar fruta en la mañana o en la media mañana, antes o después de comer, pues es un poco, yo siempre lo voy a elegir, es decir, la fruta no pasa nada por tomarla después de comer, es decir, no se multiplican calorías, no hace una bomba en el estómago, es decir, no crea absolutamente nada. Hay gente que tiene costumbre de tomarla antes porque sacia. Entonces, pues digamos que controla un poco mejor el tema de la comida, la cantidad en la comida y por la noche pues también se puede tomar, no pasa nada. Sí es cierto que hay personas diabéticas, ¿vale?, es decir, con cierto tipo de diabetes, sobre todo diabetes tipo 1, que tienen que tener muy controlado las raciones de fruta que tienen que tomar al día, porque al final la fruta tiene un azúcar, que esa azúcar es buena, pero influye en nuestro cuerpo también como azúcar y claro, necesita un componente de insulina para tratarla, para reabsorberla. Y los diabéticos tipo 1 pues tienen que contar raciones de fruta para así administrarse su insulina. ¿Entiendes? Entonces, si cuando está llegando la noche la insulina ya, digamos, pues igual hay que racionar un poco mejor la fruta y tomarla más a principio de día por las glucemias, pero en principio no por otra cosa, se puede tomar a cualquier hora. Siempre fruta de temporada. Siempre, ¿no? Siempre. Te hago preguntas rápidas y me dice verdadero o falso. ¿El plátano engorda? Falso. Bueno, engorda, quiero decir, tiene calorías, pero... Además se reabsorbe rápido, ¿no? Vemos a los deportistas que están jugando y están tomando. Y recuperan súper bien, tiene muchísima cantidad de potasio, está súper bien, sí. La sandía tiene demasiado azúcar. La sandía tiene un índice glucémico alto. Quiere decirse que cuando la tomamos aisladamente, nuestra glucemia en sangre suele hacer un pico, ¿vale? Entonces, yo siempre la recomiendo, es decir, en personas que no tienen ningún tipo de problemas de azúcar, pues la pueden tomar cuando quieran, pero por ejemplo, una persona que tiene ya problemas con el azúcar, siempre aconsejo que no la tome sola, es decir, la puede tomar junto con otro alimento, como por ejemplo puede ser yogur, o puede tomarla después de comer, o puede tomarla, pero que no se tome sola, porque sola sí que va a provocar una rápida elevación de pico de glucemia en sangre. ¿Vale? Me parece que era solo agua la sandía, ¿eh? Sí, siempre se ha pensado, que el melón tiene mucho. El melón también tiene el índice glucémico alto, pero en principio lo tiene más alto la sandía. El melón por la noche sienta mal. No.
Falso. Falso, completamente. Siento mal. Nada. Lo que sienta mal suele ser... Esta la he respondido ya. Los diabéticos no pueden comer fruta. Sí, es muy importante. Además es que la fruta que tiene, el azúcar que tiene la fruta no tiene nada que ver con el azúcar blanca que conocemos y Eso que es sí, malísima, que eso es veneno, el veneno blanco. No, mi mujer es dentista y el azúcar la tiene tachadísima, normal. Y con razón, ¿no? Provoca un montón de caries. Sí. Además es curioso porque, cuando se han sacado esqueletos creo que el azúcar ha aparecido después de descubriendo América, empezaron a traer pues remolacha y caña de azúcar. Antes las calaveras y los esqueletos que iban sacando no tenían caries. O sea, las caries aparecieron después de descubrimiento América. Y era por el azúcar. Vaya, sí. Pues muy bien, no sé, estaría aquí mucho más tiempo, pero yo creo que en vez de hacer un episodio tendríamos que hacer una sección contigo aquí en Café con Fea. La nutrición es que tiene muchas cosas, tiene muchos temas y tiene... Danos 2 consejos, 2 tips de qué hacer, porque yo me acuerdo que antes, también era desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Ese era uno. Luego que había que hacer 5 comidas al día. Ahora yo ya oigo que no hay que hacer 5 comidas al día, que hay que hacer 3 y ya está. Entonces, danos unos consejos, oriéntanos qué hay que hacer ahora para comer bien. Vamos a ver. Es que hay muchos consejos. Hay muchos consejos. Que nos valgan para la mayoría. Que nos valgan para la mayoría. Vamos a ver. Al final lo que cuenta son las calorías diarias. Es decir, hay un consumo de calorías que vas a hacer a lo largo del día y hay un gasto. Entonces, hay que tener un balance sobre ese gasto y ese consumo de calorías. Es cierto que las personas que cenan y se van a la cama, pues no es aconsejable meterse mucha cantidad de comida o incluso comida indigesta o muy pesada, porque al final va a entorpecer al descanso, al sueño. Entonces, no es cuestión de hacer cenas demasiado copiosas, pero se puede cenar y se puede cenar tu plato de ensalada o de verduras, es decir, se puede cenar. El desayuno es importante, es decir, el desayuno venimos de un ayuno de 8 o 10 horas, dependiendo, entonces hay gente que no tiene costumbre o que pues tampoco pasa nada por retrasar ese desayuno, pero sí es cierto que tenemos que contabilizar que llevamos muchas horas en ayuno y que por desayunar no va a pasar absolutamente nada. En ese desayuno pues hay que meter pues nuestra proteína buena, nuestra grasa saludable, nuestro hidrato de carbono complejo como el pan integral. El jamón es bueno, ¿no? El jamón es una carne procesada, es decir, con alto contenido en sodio. Entonces se puede tomar, pero no se debería de abusar de... No comer todos los días. Eso es. Y la comida es nuestra comida principal, es decir, es la comida principal en la cual solemos meter nuestro hidrato de carbono más complejo, solemos meter nuestra proteína más compleja, solemos meter nuestras verduras, nuestras frutas, es decir, que es donde solemos aprovechar, ¿no?, para meter más cantidad calórica. Pero que al final lo que va a contar es ese balance entre lo que como y lo que gasto. Es decir, no pasa nada por... No, tenemos los relojes inteligentes que nos dicen a cada momento lo que estamos gastando. Deberíamos tener una apps que le hagamos una foto a lo que vamos a comer y que nos vaya diciendo las calorías que estamos metiendo. Seguro que la hay, ¿no? Eso te iba a decir. No digo por foto no lo sé, pero si hay apps que puedes ir incluyendo lo que... Por foto ahora con la IA, diría, eso tiene 400 calorías. No, yo creo que ya tiene que estar. Si no está, tiene que estar casi a punto de salir. Haces deporte, que más 400, 500 calorías, te tomas una cerveza y tienes 200, ¿no? O sea, que recuperas. La recuperas enseguida. Nada, pues es eso, que nos vayamos a una alimentación de alimentos frescos también, que dejemos los ultraprocesados, ¿no? Temporada, que la cercanía de los alimentos frescos también es muy importante, que tenemos a mano, tenemos fruterías, tenemos carnicerías, tenemos pescados, pescaderías, tenemos alimentos frescos, los tenemos por todos sitios. Si no los utilizamos, no es por no encontrarlos. Y nuestra alimentación es una base de frutas y verduras importantísima, cereales integrales, proteínas de calidad, como es la del huevo,
carnes no grasas, el pescado súper importante. Los frutos secos, por ejemplo, también son muy saludables. Es Pero cierto. Tienen muchas calorías, ¿no? Te aportan Sí, muchas calorías. porque tienen un componente de grasa bastante elevado. Entonces, en personas que están intentando controlar las calorías de su dieta para intentar bajar un poco de peso, pues a poca cantidad se va a disparar. Pero en una persona que está en mantenimiento, incluso después de un ejercicio físico para recuperar, pues un puñadito de frutos secos controlado, siendo consciente de la cantidad que abrimos, no de abrir la bolsa y chin, 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 chin. Y naturales. Pues al natural. Sin sal. Eso es. Y bueno, nos olvidamos de los refrescos, nos olvidamos de los zumos. Veneno. No son blancos, pero son venenos. Eso por la odontóloga es veneno. Eso es nada. Además, lleva unas cantidades de azúcar inmensas. En Cataluña creo que ya han puesto un impuesto a los refrescos y lo tendrían que hacer extensible a toda España. Sí, como catalanes, en vez de tomar una medida preventiva, económica, para recaudar más, pero que sigan consumiendo. Pero se ha reducido el consumo, se ha reducido, sí, les ha dolido el que les tocara en el bolsillo. Sabe lo de tocar la fibra. Eso es. Pues nada, María, muchas gracias. Nada, a vosotros. Es todo muy a gusto. Yo creo que hemos batido el récord de duración, ¿no? Sí. de podcast. Y nada, encantado de que estés aquí. Sabes que es tu casa y muchas gracias. Cuando quieras puedes volver a Café con CEAT. Nada, cuando me digáis. Bueno, y el resto vamos a enlazar de salud nutricional con el siguiente capítulo, que va a ser deporte, va a ser hablar de calistenia y de hablar de ejercicio, sobre todo para las mujeres. Nos vemos en el siguiente.